2 días después de que el tsunami devastara la costa de Japón, los equipos de rescate recibieron noticias asombrosas. A 9 millas mar adentro, habían avistado a un hombre aferrado a un enorme tronco de cedro, apenas con vida, a la deriva solo en las aguas negras del Océano Pacífico. Hiramitsu Shinkawa, un agricultor de arroz y trabajador maderero de 60 años, había perdido todo en cuestión de segundos: su hogar, su pueblo y, lo peor de todo, a su esposa Yuko, cuyos dedos se deslizaron de su agarre cuando la ola los separó. Durante 3 días y 3 noches se aferró a ese único tronco con las manos congeladas, rodeado de escombros y muertos, luchando contra la hipotermia y la desesperación, con nada más que su voluntad de sobrevivir. Cuando los rescatistas finalmente lo sacaron del agua, sostenía una lata de pintura abollada que contenía notas de despedida que había escrito para su familia, convencido de que nadie lo encontraría con vida. Su supervivencia contra probabilidades imposibles se convirtió en una de las historias más conmovedoras surgidas de la peor catástrofe natural de Japón en generaciones. Lo que lo mantuvo vivo en ese tronco y cómo soportó 3 noches en el agua helada del océano revela verdades profundas sobre la resistencia humana frente a una pérdida inimaginable. El pueblo de Hiramitsu Shinkawa, Minami-Sanriku, era un lugar donde la vida se movía con las estaciones. Esta comunidad costera, con sus casas ordenadas y techos de tejas grises, se encontraba a la sombra de suaves montañas. En la base de las montañas, campos de arroz verde brillante ayudaban a alimentar a la nación. Los barcos descansaban en aguas tranquilas. Todo parecía abundante: madera de las laderas, arroz de los arrozales, pescado del mar. Hiramitsu era hijo de un agricultor de arroz de 4ª generación, aunque ahora trabajaba en el aserradero local. Su casa de concreto se elevaba sobre pilares de metal resistentes diseñados para resistir cualquier marea alta u ola rebelde, ubicada a 1 milla tierra adentro del océano. Cuidaba un jardín de peonias y un pequeño estanque de carpas koi. También criaba palomas en su granero, cuyos suaves arrullos eran un telón de fondo constante de la vida del pueblo. Vivía allí con su esposa Yuko y honraba a sus padres con la devoción propia de un hijo. Su hija, ahora de 27 años, lo había convertido recientemente en abuelo, y Yuko viajaba a menudo a Tokio para ayudar a cuidar al bebé. En esa mañana de mediados de marzo de 2011, el 11 de marzo, el aire estaba frío y nítido, ligeramente teñido de azufre transportado por la brisa del océano. A las 5:30 am, Hiramitsu se puso ropa abrigada y alimentó a sus palomas mientras Yuko dormía. Desayunó solo, luego ella se despertó y le preparó una de sus famosas bolas de arroz. A las 7:30 se despidió de una manera no típicamente japonesa, diciéndole que la amaba. Luego condujo a su trabajo en el aserradero. 20 minutos después llegó y comenzó a pasar troncos frescos de cedro por la sierra de mesa. El dulce aroma del aserrín de cedro llenaba el aire. Al mediodía, el cielo se había aclarado ligeramente, pero daba poco calor. Sus nudillos se pusieron rojos por el frío. Solo pensaba en terminar su turno y regresar a casa con Yuko. A las 2:46 pm, la tierra tembló con una fuerza que nunca había sentido. La tierra retumbó, luego se sacudió con un movimiento nauseabundo. Las pilas de madera se derrumbaron en los cobertizos. Corriendo afuera, Hiramitsu se tiró al suelo tembloroso, aguantando 3 interminables minutos de sacudidas violentas. Cuando finalmente se detuvo, supo inmediatamente lo que seguiría: tsunami, la palabra que todo residente costero temía. Su jefe le instó a quedarse, a esperar las órdenes oficiales de evacuación. Pero la casa de Hiramitsu estaba cerca de la costa, Yuko estaba allí, tenía que llegar hasta ella. Arrancó el auto y aceleró hacia la costa. Al principio, solo vio daños menores: grietas en el camino, árboles caídos, parches de pavimento faltantes, pero a medida que se acercaba a su casa, la destrucción empeoró. Algunas casas yacían en montones, otras habían perdido techos o ventanas. En su propio camino de entrada, las tejas del techo estaban esparcidas por el suelo, las vigas estaban craqueadas. Dentro, los cajones habían derramado su contenido, los estantes se habían derrumbado. Una antigua fotografía de boda yacía destrozada en el suelo. El altar budista familiar había caído. Se preguntó dónde estaba Yuko. Pronto llegaron sus padres, instándolo a huir a la casa de su tío tierra adentro. Poco después, Yuko llegó en auto. Había estado en el gimnasio durante el terremoto y todavía no tenía idea de lo grave que eran las cosas.
Juntos, rápidamente sacaron las plantas de arroz de la casa, plantas preciosas que representaban la cosecha de la próxima temporada. Sus padres se fueron hacia terreno más alto, diciendo que esperarían allí. Hiramitsu y Yuko prometieron reunirse con ellos pronto. Mientras él recogía bebidas energéticas y caramelos del refrigerador, Yuko revisó el resto de la casa. Saliendo a la terraza del segundo piso, Hiramitsu evitó cuidadosamente mirar hacia el mar. La montaña Tsunami se elevaba tranquilamente hacia el oeste, ofreciendo la ilusión de seguridad. Entonces, por el rabo del ojo, vio algo imposible. Toda la casa de un vecino deslizándose sobre una ola de agua negra. Yuko jadeó, agarrando su brazo, con los ojos muy abiertos. «Tenemos que irnos», le urgió, tirando de su manga. Pero Hiramitsu sabía que ya era demasiado tarde. Un rugido creciente señaló la ola monstruosa aproximándose. Yuko envolvió sus brazos alrededor de su cintura. «Estaremos bien», susurró él, aunque el terror crudo lo apretaba. Una sola corriente violenta engulló todo. Paredes, techos, edificios enteros y personas desaparecían en una sombra oscura y remolina de concreto triturado y piedras rotas. Hiramitsu se agitó cuando el torrente arrancó los brazos de Yuko de alrededor de él. Desorientado en el agua turbulenta, desesperado se retorció para encontrarla. Captó un glamo de su rostro aterrorizado mientras era arrastrada. Extendió la mano, las puntas de los dedos rozándolas de ella. Luego ella desapareció en el remolino. «Yuko», gritó, pero el agua rugiente robó su voz. Luchando por aire, los pulmones ardiendo, finalmente salió a la superficie. Solo vio escombros flotando sin rumbo donde una vez estuvo el pueblo. Autos, postes de teléfono, fragmentos de casas, todo arremolinándose en el agua negra. Entonces lo vio. Un enorme tronco de cedro, de al menos 15 pies de largo y 2 pies de diámetro. Uno de los troncos de su propio aserradero, llevado por la ola desde millas de distancia. Lo agarró con ambas manos, subiéndose sobre él, envolviendo sus brazos y piernas alrededor de la corteza áspera. El tronco rodó ligeramente bajo su peso, pero se mantuvo estable, su flotabilidad manteniéndolo por encima de la corriente mortal. Otra ola lo arrastró tierra adentro a través de calles arruinadas y casas fracturadas. En un momento, pensó en tratar de alcanzar una grúa que se elevaba de los escombros, pero latidas se revirtieron, arrastrándolo a él y sus salvavidas de madera rápidamente de regreso al mar. Casi delirante por el miedo y el agotamiento, se aferró al tronco mientras caía la noche, encontrándose eventualmente a 9 millas de la costa. Hiramitsu ahora flotaba sobre un enorme tronco de cedro en medio del Océano Pacífico. Agua negra espesa con petróleo y escombros se extendía en todas las direcciones. El tronco, que había venido de su lugar de trabajo, tal vez uno que él mismo había procesado, ahora era su única conexión con la vida. El alivio llegó primero, estaba vivo. Luego vino el aislamiento aplastante. Nadie podría adivinar que había derivado tan lejos. Para cualquiera que buscara, parecería muerto, perdido en el tsunami como miles de otros. Esa primera noche, las temperaturas se desplomaron, su ropa estaba empapada. El viento cortaba a través de la tela mojada, extrayendo calor de su cuerpo con eficiencia aterradora. La hipotermia era ahora su mayor amenaza. Envolvió sus brazos y piernas firmemente alrededor del tronco, presionando su pecho contra su corteza, tratando de minimizar la pérdida de calor. La textura áspera se clavaba en su piel, pero la incomodidad lo mantenía alerta, evitando que se deslizara hacia el sueño mortal que trae la hipotermia. Para evitar la desesperación, cantó viejas canciones escolares, su voz débil ante el agua abierta. Se negó a pensar en Yuko, o a las palomas, o en cualquier otra cosa que había perdido. Esos pensamientos lo destruirían. En cambio, anotó notas de despedida en las páginas del manga con el marcador rojo. El 11 de marzo estaba con mi esposa Yuko. Mi nombre es Hiramitsu Shinkawa. Cada nota la doblaba y deslizaba dentro de la lata de pintura abollada, asegurándola a su cuerpo con el hilo de tatami, como si algún día pudiera dar testimonio de su existencia. En la segunda mañana, Hiramitsu notó una columna de color óxido en el horizonte distante, humo o vapor que se elevaba de lo que más tarde sabría que fue una explosión en la planta nuclear de Fukushima. El desastre era aún peor de lo que había imaginado. Los helicópteros aparecían ocasionalmente, sus motores murmurando en el aire salado. Cada vez reunía la fuerza para saludar, usando un pedazo empapado de madera a la deriva que había marcado con SOS usando su marcador rojo. Cada vez la aeronave se alejaba, los pilotos incapaces de distinguir una pieza de escombros flotantes de otra en el vasto campo de restos que ahora cubría millas de océano.
La sed pronto se instaló. Había traído 3 pequeñas latas de bebida energética que estaban en su bolsillo cuando la ola golpeó, pero solo quedaba una al mediodía del segundo día. Desesperado, comenzó a beber su propia orina, forzando el líquido amargo para evitar la deshidratación. Era repugnante, pero le ganó tiempo. Cayó otra noche. La sal incrustaba sus labios, el viento cortaba a través de sus capas empapadas, el tronco crujía y rodaba con cada cambio de corriente, forzándolo a reajustar constantemente su agarre para evitar deslizarse. Trató de no dormir, recordando un consejo que había escuchado en la televisión: nunca cierres los ojos en condiciones como estas, o podrías no despertar. Pero su cuerpo dolía, su respiración era ronca por la sequedad. Cada vez que se sorprendía durmiéndose, se mordía la lengua o se pellizcaba el brazo, obligando a su mente a volver al estado de alerta. Cualquier pensamiento de Yuko, de las palomas, del granero, del árbol de albaricoque en su jardín, todo lo apuñalaba con un arrepentimiento tan agudo que tenía que forzar los recuerdos a alejarse o arriesgarse a perder la voluntad de continuar. En lo más profundo de esa segunda noche, Hiramitsu notó una luz pálida y de otro mundo ondulando debajo de él. Al principio, pensó en los espíritus de los muertos, los miles que habían perecido en el tsunami, ahora atormentando las aguas. Luego se dio cuenta de que eran medusas bioluminiscentes o algunas criaturas fosforescentes de las profundidades, sus formas fantasmales arremolinándose en la corriente debajo de su tronco. A través de su delirio, tomó su resplandor como una señal para resistir. «Permanece vivo», parecían decir. Trató de reír de su propia superstición, pero solo emergió un silbido roto. Para la tercera mañana, Hiramitsu estaba cerca de la derrota. Cada réplica, y había habido docenas, lo sacudía psicológicamente. Incluso una pequeña ola amenazaba con hacer rodar el tronco y arrojarlo al agua. Sus ojos estaban crudos con sal. Había drenado su última bebida energética al amanecer. Sus manos estaban tan frías que apenas podían sentirlas. La congelación se estaba instalando en sus dedos. 2 veces pensó que vio un barco, 2 veces dudó de su visión, convencido de que su mente estaba creando esperanza donde no existía ninguna. Entonces, finalmente, escuchó un motor. Reuniendo sus últimos restos de fuerza, se impulsó más alto sobre el tronco y agitó su señal de SOS, gritando hasta que su voz se apagó. El barco pareció alejarse al principio, solo otro pedazo de escombros que evitar. Luego dio la vuelta. Envueltos en trajes de rescate verdes, los trabajadores estabilizaron su embarcación contra las olas rodantes. «Estamos aquí», llamaron. «¡Aguanta!». Se acercaron al tronco flotante. Hiramitsu casi se derrumbó en sus brazos, todavía aferrando la lata de pintura abollada y las notas que llevaban su nombre. Lo envolvieron en mantas térmicas y le dieron una bebida nutritiva, preguntándole quién era. Solo pudo sollozar, pero en ese momento estaba a salvo, estaba vivo. Y eso era suficiente. Permítame hacer una pausa aquí por un momento. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Alguna vez has experimentado un desastre natural o puedes imaginar siquiera cómo sería perder todo en segundos? Deja un comentario abajo. Tengo genuina curiosidad sobre tu perspectiva sobre historias como estas. Ahora, déjame contarte lo que sucedió después de su rescate. Llevaron a Hiramitsu a un destructor naval y desde ahí fue trasladado en helicóptero sobre una costa ahora irreconocible abajo. Lodo negro cubría campos que una vez fueron verde lujosos. Barrios enteros habían desaparecido, dejando solo cimientos y escombros dispersos. Cada vez cerró los ojos, recordando cuán rápidamente todo se había perdido. Las noticias de su rescate viajaron por todo el mundo. Algunos lo llamaron un milagro y buscaron esperanza en su historia, pero Hiramitsu solo sintió arrepentimiento, atormentado por cómo tendría que decirles a sus padres y a su hija que había fallado en salvar a Yuko. Esa noche fue liberado a la casa de su tío. Su frágil padre se levantó con sorprendente fuerza y dijo simplemente: «Me alegra de que estés vivo. Mucha gente cometió el mismo error. Sigue viviendo». No preguntó nada más sobre lo que había sucedido. Hiramitsu le contó la historia completa, luego viajó a Tokio. Allí, en la bulliciosa estación de Kawasaki, conoció a su hija y le explicó cómo él y Yuko se habían quedado demasiado tiempo, cómo la ola los había separado, cómo había tratado de aferrarse a ella pero no pudo. Lloraron juntos. Pasaron los meses. Hiramitsu regresó al norte, tomando el tren bala a través de las montañas a Fukushima, luego alquilando un auto para el tramo final a la costa. En el aserradero, los colegas que habían sobrevivido lo abrazaron, compartiendo el dolor por los hogares perdidos y los parientes desaparecidos. El patio mismo estaba parcialmente destruido, pero estaban reconstruyendo lentamente.
Desde ahí, caminó hasta el sitio donde había estado su casa. El vecindario yacía en ruinas. Los cimientos de concreto de su casa, antes orgullosa, estaban dentados y rotos. Los pilares que se suponía resistirían cualquier ola habían sido arrancados de la tierra. No quedaba nada de la estructura misma. Se detuvo en el borde de lo que había sido su estanque de carpas koi, recordando hileras de cebollas y taro, el granero de palomas, el invernadero lleno de plántulas de arroz. No quedaba nada excepto cemento roto y acero retorcido. El árbol de albaricoque había desaparecido, las peonias estaban enterradas bajo el lodo. Incluso la forma de la tierra había cambiado, el tsunami habiendo arrancado la capa superior del suelo y dejado solo tierra marcada. Regresó a Tokio y se instaló en un pequeño apartamento donde nadie lo conocía. Cada día barría los pasillos, saludaba a extraños con formalidad educada y llevaba el peso invisible de su pérdida. En las multitudes de asalariados y niños escolares derivaba como un fantasma. En lo alto, bandadas de pájaros giraban en formaciones brillantes, despertando en él un dolor persistente, tan doloroso como extrañamente hermoso. Le recordaban a sus palomas, a la vida que había tenido, a todo lo que había sido arrastrado. La supervivencia de Hiramitsu Shinkawa ofrece lecciones profundas sobre la resistencia humana ante la pérdida catastrófica. Instintos de supervivencia. En el caos del tsunami, el instinto de Hiramitsu de agarrarse al tronco flotante salvó su vida. En situaciones de desastre, las decisiones rápidas tomadas en segundos pueden determinar la supervivencia. Prevención de hipotermia. Al envolverse firmemente alrededor del tronco y minimizar el área de superficie expuesta, Hiramitsu redujo la pérdida de calor. Su movimiento constante para mantener el agarre también mantuvo su sangre circulando, luchando contra la hipotermia. Resistencia mental. Quizás su mayor desafío fue psicológico. Luchar contra la desesperación mientras se aferraba a un tronco durante 3 días requirió una fuerza mental extraordinaria. Su decisión de enfocarse en la supervivencia en lugar de la pérdida lo mantuvo funcional. Improvisación. Los artículos que salvó, el marcador, la lata de pintura, las páginas del manga, le dieron propósito. Escribir notas de despedida no solo era dejar un registro, le daba algo que hacer, una manera de mantener su humanidad. Voluntad de vivir. A pesar del trauma de perder a Yuko y presenciar la destrucción de su pueblo, Hiramitsu eligió seguir luchando. Las palabras de su padre, sigue viviendo, se convirtieron en su principio rector. El papel de la suerte. La supervivencia de Hiramitsu requirió numerosas coincidencias afortunadas. El tronco apareció en el momento correcto, el clima aguantó, el barco de rescate lo avistó, mantuvo la conciencia. La supervivencia a menudo depende de factores fuera de nuestro control. Procesamiento del trauma. La lucha de Hiramitsu continuó mucho después de su rescate físico. Su aislamiento en Tokio, su incapacidad para regresar a casa, estos muestran cómo la supervivencia es solo el comienzo de la recuperación. El terremoto y tsunami de Tohoku de 2011 cobró casi 20.000 vidas, comunidades enteras fueron borradas. El desastre nuclear de Fukushima añadió otra capa de catástrofe. Contra este telón de fondo de pérdida inimaginable, historias individuales de supervivencia como la de Hiramitsu ofrecieron destellos de esperanza. Pero los sobrevivientes llevan cargas que los muertos no. Hiramitsu vivió, pero perdió a su esposa, su hogar, su sustento, su comunidad. El tronco que lo salvó vino del aserradero donde había trabajado, una cruel ironía, siendo salvado por la misma industria que había sostenido a su familia por generaciones. ¿Podrías sobrevivir lo que Hiramitsu soportó? ¿Podrías aferrarte a un tronco durante 3 días en agua helada? ¿Podrías forzarte a mantenerte despierto, a seguir luchando cuando cada parte de ti quisiera dejarte ir? Estas no son preguntas hipotéticas para aquellos que vivieron ese día, en marzo de 2011. Para ellos, la supervivencia no fue un triunfo, fue simplemente lo que sucedió, seguido de años de duelo y reconstrucción. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios abajo. ¿Cómo crees que reaccionarías en esos segundos finales antes de que la ola golpeara? ¿Te habrías ido antes o habrías como Hiramitsu tratado de salvar lo que pudieras? Si encontraste esta historia conmovedora y quieres escuchar más relatos verdaderos de supervivencia, resistencia y resistencia humana, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Comparto nuevas historias cada semana, relatos de personas empujadas a sus límites absolutos que encontraron la fuerza para continuar.
Y recuerda, los desastres naturales pueden ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento. Ten un plan de emergencia, conoce tus rutas de evacuación y nunca subestimes el poder de la naturaleza. Hiramitsu Shinkawa sobrevivió 3 días en un tronco en el Océano Pacífico, pero el hombre que llegó a la costa fue cambiado para siempre por lo que el mar le había quitado. Gracias por ver y te veo en el próximo video.